¿Qué harías si vieras a alguien tan poderoso que todo el mundo le teme, tan distante que nadie se atreve siquiera a mirarlo a los ojos, y de repente una mujer desconocida se acerca y lo besa sin previo aviso delante de todos? Pero antes de comenzar, por favor, dale me gusta al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quiénes se unen a nosotros desde diferentes lugares del mundo. Esta es la historia real de Diego Mendoza, un millonario de 32 años que controlaba uno de los imperios inmobiliarios más grandes de Madrid, pero que vivía completamente aislado del mundo. Imagina por un momento tener tanto poder que las personas literalmente huyen de tu presencia, que tus propios empleados tiemblan al dirigirte la palabra, que has construido muros tan altos alrededor de tu corazón que has olvidado completamente lo que significa sentir. ¿Alguna vez te ha pasado que el éxito te aísle tanto que pierdes la conexión con todo lo que realmente importa? Diego era exactamente eso. Un hombre que había convertido la frialdad en su superpoder, la distancia en su estrategia de supervivencia. Desde las ventanas blindadas de su oficina en pleno corazón de la Gran Vía madrileña, observaba la ciudad como un emperador observa sus dominios. Pero había algo profundamente roto en esa imagen de éxito aparente. Su secretaria Carmen, después de 3 años trabajando para él, seguía sintiendo que las manos le temblaban cada vez que tenía que hablarle. Ese era el nivel de intimidación que irradiaba este hombre. Pero quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir sobre lo que pasó ese día lluvioso de marzo va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el amor, el poder y la vulnerabilidad. Porque a veces las historias más extraordinarias comienzan con los encuentros más inesperados, y a veces la persona que menos esperas puede ser exactamente quien necesitas para despertar una parte de ti que creías completamente muerta. ¿Te imaginas tener tanto poder económico que puedes comprar prácticamente cualquier cosa, pero al mismo tiempo estar tan vacío emocionalmente que ni siquiera recuerdas la última vez que alguien te tocó con cariño genuino? Diego había construido su imperio inmobiliario con la precisión de una máquina, pero en el proceso había olvidado algo fundamental: cómo ser humano. Su vida era una secuencia perfecta de reuniones, contratos millonarios y decisiones frías, donde cada gesto estaba calculado y cada palabra medida al milímetro. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque esta no es una historia típica de romance. Es la historia de cómo una sola persona puede aparecer en tu vida y con un gesto aparentemente simple, derribar décadas de muros emocionales. Es la historia de cómo el amor verdadero a veces llega de la forma más inesperada, desafiando todas las reglas sociales y todas las expectativas que tenemos sobre cómo deberían suceder las cosas. Porque ese día, cuando la lluvia golpeaba las ventanas de su oficina y Diego esperaba otra reunión rutinaria con otra persona más que intentaría impresionarlo para conseguir un contrato, no tenía ni la menor idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No sabía que una joven arquitecta llamada Sofía Herrera estaba esperándolo en la sala de reuniones y que ella tenía algo que él había perdido hacía mucho tiempo. Si estas historias te hacen reflexionar sobre tu propia vida, suscríbete para seguir explorando juntos cómo las decisiones pequeñas pueden transformar vidas completas. Y ahí fue cuando Diego reveló la verdad más cruda sobre su mentalidad. 5 minutos. Respondió con esa frialdad que había perfeccionado durante años. Carmen salió cerrando la puerta como si estuviera manejando cristal frágil, y Diego se quedó solo con sus pensamientos. Pasó la mano por sus cabellos oscuros mientras suspiraba, y en ese gesto había algo profundamente revelador. Este hombre había llegado al punto donde cada encuentro humano era una transacción calculada.
donde había perdido completamente la capacidad de ver a las personas como algo más que obstáculos o oportunidades. La transformación que había sufrido Diego no había sido de la noche a la mañana. Había sido un proceso gradual, una serie de decisiones pequeñas pero constantes que lo habían llevado a construir muros emocionales tan altos que ya ni siquiera recordaba cómo había sido antes. Tomó su tablet y comenzó a revisar el perfil de la arquitecta con la misma frialdad con la que analizaría un balance financiero. Sofía Herrera, 29 años, recién graduada de la Universidad Politécnica de Madrid. Lo que más le llamó la atención no fueron sus logros, sino la ausencia de grandes proyectos en su currículum. Para Diego, esto era una confirmación de sus peores sospechas. En su mente ya había catalogado a esta mujer como otra joven ambiciosa más, dispuesta a usar cualquier estrategia para conseguir el contrato millonario que podría cambiar su carrera. Esta era la verdad oculta de su éxito. Había llegado a un punto donde la desconfianza era su mecanismo de defensa predeterminado, donde ya no podía ver bondad genuina en ninguna persona, porque había olvidado que esa bondad existía. Cuando finalmente se dirigió hacia la sala de reuniones, algo fascinante sucedió en ese corredor. El sonido de sus pasos resonaba como una declaración de poder, y todos los empleados automáticamente se apartaban de su camino. Era como observar a un rey caminando por su castillo, pero un rey completamente desconectado de su reino. Los saludos murmurados, las miradas que se desviaban inmediatamente, el cuidado extremo con el que todos se comportaban a su alrededor. Todo esto había creado una burbuja de aislamiento tan perfecta que Diego ya ni siquiera la notaba. Este era el impacto real de las decisiones que había tomado durante años. Había elegido el poder sobre la conexión, la eficiencia sobre la empatía, el control sobre la vulnerabilidad. Y ahora, caminando por ese pasillo, era la personificación perfecta de todo lo que había construido, un imperio de soledad disfrazado de éxito. Lo más perturbador de todo esto es que para él, esta realidad se había vuelto tan natural como respirar. Ya no cuestionaba por qué las personas le temían. Ya no se preguntaba cuándo había sido la última vez que alguien lo había mirado con cariño genuino. El momento que cambió todo llegó cuando Diego abrió esa puerta. Había perfeccionado sus expectativas durante años. Esperaba encontrar otra mujer nerviosa vestida con traje formal, portafolio en mano y esa sonrisa ensayada que todos usaban cuando querían impresionarlo. Su mente ya había construido la imagen completa de cómo se desarrollaría esa reunión, porque después de décadas en el mundo corporativo, había aprendido a leer a las personas antes incluso de conocerlas, pero lo que encontró desafió completamente su sistema de predicciones humanas. Ahí estaba una joven de cabellos rizados, recogidos en un moño despeinado, vistiendo vaqueros, una blusa blanca simple y zapatillas deportivas. No había ni rastro del uniforme corporativo que esperaba. Estaba de espaldas, completamente absorta observando la maqueta del proyecto, como si estuviera estudiando una obra de arte en un museo. Este primer impacto visual ya era suficiente para desarmar todas las defensas que Diego había preparado mentalmente. La transformación más radical sucedió cuando pronunció su nombre, señorita Herrera. Cuando ella se giró, Diego experimentó algo que no había sentido en años, sorpresa genuina. Los ojos castaños de Sofía lo miraron directamente sin ese desvío de mirada automático que había llegado a esperar de todas las personas. No había nerviosismo. No había esa tensión corporal que él provocaba naturalmente en todos. En su lugar, había algo mucho más perturbador para alguien acostumbrado al control total. Había curiosidad pura, y tal vez incluso un toque de desafío. Lo que reveló los bastidores de la mentalidad de Diego fue su reacción inmediata.
Por primera vez en mucho tiempo, se encontró completamente fuera de su zona de control. Esta mujer no estaba siguiendo el guión que él había escrito mentalmente para todos los encuentros profesionales. Era como si hubiera entrado a su oficina alguien que no había leído las reglas no escritas sobre cómo comportarse en presencia del poderoso Diego Mendoza. La revelación más profunda vino con el saludo. Sofía extendió la mano con una naturalidad que era casi desconcertante. Señor Mendoza, imagino. Sofía Herrera, es un placer conocerle personalmente. No había adulación en su voz. No había esa reverencia forzada que Diego había llegado a considerar normal. Era simplemente directa, auténtica, real. Y cuando él dudó por una fracción de segundo antes de estrechar su mano, descubrió algo que lo impactó profundamente. Era firme, con callos evidentes. Estas eran manos de alguien que realmente trabajaba, no solo dibujaba o planificaba desde una oficina. Este encuentro estaba revelando una verdad oculta sobre Diego que él mismo no había reconocido. Durante años había estado rodeado de personas que adaptaban su comportamiento para complacerlo, que modificaban su personalidad natural para encajar en lo que creían que él esperaba. Pero aquí estaba alguien que simplemente era ella misma, sin filtros, sin máscaras, sin estrategias calculadas. Era como si Sofía hubiera aparecido desde un mundo paralelo donde las personas aún podían ser auténticas. El viaje emocional que Diego estaba experimentando en esos primeros minutos era más intenso que cualquier negociación millonaria que hubiera manejado. Su mente analítica intentaba categorizar a esta mujer, encajarla en alguno de los patrones humanos que conocía, pero ella se resistía a cualquier clasificación. No era la joven ambiciosa y nerviosa que esperaba. Tampoco era la profesional fría y calculadora que podría haber respetado. Era algo completamente diferente. Era real. Lo que sucedió a continuación reveló una verdad fundamental sobre cómo las decisiones de una persona pueden impactar completamente la dinámica de cualquier relación. Cuando Diego le ofreció asiento, Sofía respondió con una naturalidad que era casi revolucionaria en ese contexto. Prefiero estar de pie. He pasado toda la mañana en el tráfico. No era una respuesta calculada para impresionar. Era simplemente honesta. Pero lo que vino después fue lo que realmente descolocó todo el sistema de creencias de Diego sobre las relaciones profesionales. Sofía sonrió y volvió su atención a la maqueta del proyecto y entonces pronunció las palabras que nadie se había atrevido a decirle en años. Impresionante lo que han conseguido aquí, pero puedo hacerlo mucho mejor. La audacia de esa afirmación fue como una bofetada de realidad para alguien acostumbrado a que todos validaran automáticamente sus decisiones. En el mundo de Diego, las personas llegaban a suplicar por oportunidades, no a declarar superioridad desde el primer encuentro. Si esta historia despertó algo en ti, demuéstralo con un like. Es tu forma de decir que estas historias importan. Esta revelación sobre la mentalidad de Sofía estaba exponiendo algo profundo sobre la transformación que había sufrido la industria corporativa. Durante décadas, el sistema había condicionado a las personas a ser sumisas, a agradecer cualquier oportunidad, a nunca desafiar directamente a quienes tenían el poder económico. Pero aquí estaba alguien que operaba desde una perspectiva completamente diferente. Alguien que valoraba la honestidad por encima de la diplomacia estratégica. La crítica que siguió fue aún más devastadora para el ego profesional de Diego. Están pensando como empresarios, no como personas que realmente van a trabajar en este espacio, señaló Sofía mientras apuntaba a diferentes secciones de la maqueta. Sus palabras cortaban como una espada de verdad. Oficinas cerradas, divisiones altas, iluminación artificial. Es eficiente pero no es humano. Las personas pasan más de 8 horas al día aquí. No deberían sentirse en una prisión dorada. El impacto de esas palabras fue brutal,
porque tocaban algo que Diego había enterrado profundamente: la conciencia de que había perdido completamente la perspectiva humana en sus proyectos. Durante años había optimizado espacios para la productividad máxima. Había diseñado ambientes que funcionaran como máquinas perfectas, pero había olvidado por completo que esas máquinas estaban llenas de seres humanos con necesidades emocionales, físicas y psicológicas reales. Lo que siguió fue una experiencia completamente nueva para Diego. Durante varios minutos, escuchó a Sofía hablar sobre conceptos de arquitectura humanizada, sostenibilidad y bienestar corporativo, y algo extraordinario sucedió en su interior. Había pasión genuina en la voz de esta mujer, una energía contagiosa que él no había experimentado desde hacía años. No era la pasión forzada de alguien tratando de vender una idea. Era la pasión auténtica de alguien que realmente creía en lo que estaba diciendo. Este viaje emocional que Diego estaba experimentando era profundamente perturbador porque estaba despertando partes de su personalidad que había sepultado bajo capas de eficiencia corporativa. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró genuinamente interesado en una conversación que no giraba alrededor de números, contratos o estrategias de crecimiento. Era una conversación sobre impacto humano real, sobre cómo los espacios pueden transformar vidas, sobre cómo el diseño puede ser una forma de compasión práctica. Si sientes que necesitas más contenido como este en tu vida, suscríbete y acompáñame en este viaje de descubrimiento personal. Cuando Sofía terminó su explicación, un silencio pesado se instaló entre ellos. Pero no era el silencio incómodo de quien no sabe qué decir. Era el silencio profundo de alguien procesando una revelación fundamental sobre sí mismo y sobre su trabajo. Durante ese silencio tenso, Diego tomó una decisión que reveló mucho sobre su mentalidad defensiva. Se dirigió hacia la ventana y lanzó la frase que había usado para descalificar a cientos de personas a lo largo de los años. Pero la teoría no construye edificios, señorita Herrera. La experiencia, sí, era su mecanismo de protección favorito, la manera perfecta de mantener el control y poner a cualquiera en su lugar. Había perfeccionado esa estrategia durante décadas. Cuando alguien lo desafiaba intelectualmente, él respondía cuestionando su experiencia práctica. Lo que no esperaba era la reacción de Sofía. En lugar de intimidarse o ponerse a la defensiva como hacían todos, simplemente respondió: «Tiene razón». Pero entonces hizo algo que cambió completamente la dinámica de poder en esa habitación. Juntó sus cosas tranquilamente y añadió: «Por eso traje esto». Abrió la carpeta y comenzó a esparcir sobre la mesa una colección impresionante de planos, renders 3D y fotografías de proyectos reales realizados en Sevilla, Valencia y Barcelona. Este momento fue una revelación brutal para Diego porque expuso una verdad oculta sobre cómo había estado juzgando a las personas. Durante años, había usado la experiencia como un arma para descartar ideas innovadoras. Pero aquí estaba alguien que no solo tenía las ideas, sino que también tenía los resultados tangibles para respaldarlas. No eran grandes obras millonarias como las suyas, pero cada detalle en esos proyectos mostraba algo que sus construcciones habían perdido hacía mucho tiempo: alma. La transformación que Diego experimentó mientras examinaba esos documentos en silencio fue profunda. Sus ojos recorrían cada fotografía, cada plano, cada render, y podía ver inmediatamente la diferencia. Había cuidado genuino en cada decisión de diseño, creatividad aplicada de manera inteligente, y sobre todo, había una preocupación real por las personas que habitarían esos espacios. Era como comparar una comida preparada con amor versus una comida procesada industrialmente. Ambas podrían cumplir la función básica, pero el impacto emocional era completamente diferente. ¿Hizo todo esto?, preguntó Diego, y en esa pregunta había algo más que curiosidad profesional.
Había una admiración involuntaria que no había sentido hacia el trabajo de nadie en años. La respuesta de Sofía fue perfecta en su equilibrio. Con la ayuda de equipos increíbles, sí, no disminuyó su mérito, pero tampoco se atribuyó todo el crédito. Era el tipo de humildad inteligente que solo poseen las personas que realmente saben lo que valen. Entonces Diego hizo algo que lo sorprendió incluso a él mismo. Las palabras salieron más directas de lo que pretendía. ¿Por qué quiere trabajar conmigo? Era una pregunta cargada de vulnerabilidad disfrazada de autoridad, porque en el fondo estaba empezando a cuestionar qué podía ofrecerle a alguien que claramente tenía una visión tan clara y talento tan evidente. La respuesta de Sofía penetró sus defensas como una flecha dirigida directamente al corazón de sus inseguridades más profundas. Aquellos ojos castaños lo miraron con una intensidad que parecía ver a través de todas las capas de protección que había construido. Porque creo que usted quiere más que solo otro edificio bonito en la Gran Vía. Creo que quiere dejar una marca real en la ciudad. Esas palabras tocaron algo que Diego había enterrado tan profundamente que había olvidado que existía. Su propósito original, la razón por la que había elegido la arquitectura antes de que la tragedia familiar lo obligara a convertirse en empresario. Esa respuesta simple tocó algo tan profundo en Diego que había olvidado completamente que existía dentro de él. Era como si Sofía hubiera puesto el dedo exactamente en la herida que él había estado evitando durante años. El vacío entre lo que construía y lo que realmente quería dejar como legado. Durante toda esa noche y los 3 días siguientes, Diego experimentó algo completamente nuevo e inquietante. No podía quitarse a Sofía Herrera de la cabeza. No era solo curiosidad profesional. Era algo mucho más perturbador para alguien acostumbrado al control absoluto de sus emociones. El lunes siguiente despertó con una sensación extraña en el pecho, como si algo hubiera cambiado fundamentalmente en su percepción del mundo. Lo más revelador de esta transformación se hizo evidente cuando llegó a su apartamento en Salamanca esa misma noche. Lo silencio que antes le parecía normal, ahora se sentía ensordecedor. La empleada había dejado el desayuno perfectamente preparado como siempre: pan tostado artesanal, embutidos importados de la mejor calidad, café expreso de grano seleccionado, zumo de naranja recién exprimido. Todo perfecto, todo caro, todo completamente sin vida. Por primera vez en años, Diego se dio cuenta de que estaba comiendo mecánicamente mientras revisaba emails en su tablet, una rutina que había repetido miles de veces, sin cuestionarse nunca si realmente lo hacía feliz. La verdad oculta que Sofía había desenterrado con sus palabras era que él había construido una vida que funcionaba como una máquina perfecta, pero que había perdido completamente su alma en el proceso. Todo en su existencia estaba optimizado para la eficiencia y el éxito, pero nada estaba diseñado para la satisfacción personal o la conexión humana genuina. La decisión que tomó esa semana fue revolucionaria para alguien que había basado toda su carrera en análisis fríos y calculados. Diego Mendoza aprueba contrato de reforma con arquitecta desconocida, murmuró para sí mismo mientras firmaba los documentos. Sabía perfectamente que sus socios estarían curiosos, incluso preocupados por la elección. Ricardo y Ana Paula esperarían explicaciones detalladas sobre por qué había elegido a una arquitecta sin grandes proyectos, en lugar de alguna de las firmas establecidas que normalmente contrataban. Pero por primera vez en años, a Diego simplemente no le importaba lo que pensaran los demás. Esta decisión no estaba basada en hojas de cálculo, análisis de mercado o referencias corporativas. Era pura intuición, algo que había enterrado tan profundamente bajo capas de racionalidad empresarial que había olvidado que poseía esa capacidad. El impacto psicológico de esta revelación era enorme. Estaba redescubriendo partes de su personalidad que creía muertas para siempre.
Lo más fascinante de este viaje emocional era que Diego comenzaba a cuestionar no solo sus decisiones profesionales, sino toda la arquitectura mental que había construido alrededor de su vida. Durante años, había operado bajo la premisa de que las emociones eran obstáculos para el éxito, que la intuición era un lujo que no podía permitirse, que la conexión humana era una distracción peligrosa. Pero la conversación con Sofía había plantado una semilla de duda sobre todas esas creencias fundamentales. La revelación más profunda sobre el impacto que Sofía estaba teniendo en Diego se hizo evidente durante el viaje hacia la oficina esa mañana. El tráfico en la M30 estaba imposible, una situación completamente normal para un lunes en Madrid. Pero por primera vez en años, Diego no estaba revisando emails ni planificando reuniones mientras esperaba en los atascos. En lugar de eso, se encontró observando por la ventana blindada de su BMW a los peatones corriendo entre los coches, motociclistas zigzagueando peligrosamente, vendedores ambulantes aprovechando cada segundo del semáforo en rojo para ofrecer sus productos. Era como si hubiera despertado de un sueño de años y finalmente estuviera viendo la vida real que pulsaba alrededor de su burbuja de cristal blindado. Esta transformación en su percepción era sutil, pero profundamente significativa. Durante décadas había viajado por esas mismas calles sin realmente ver a las personas, sin conectar con la energía vibrante de la ciudad que había ayudado a construir. Todo había sido simplemente el telón de fondo de sus pensamientos empresariales, pero ahora, después de esa conversación con Sofía, era como si hubiera recuperado la capacidad de observar el mundo con curiosidad genuina. Al llegar a la oficina, Carmen ya le esperaba con la agenda del día, pero había algo diferente en su comportamiento. «Buenos días, señor Mendoza. La señorita Herrera llegó hace media hora. Dijo que quería conocer mejor el espacio antes de empezar». Había una energía nueva en la voz de Carmen, como si la presencia de Sofía hubiera introducido una dinámica diferente en el ambiente tradicionalmente tenso del edificio. Era fascinante cómo una sola persona podía alterar la química emocional de un lugar entero. Cuando una historia nos toca el alma, merece ser reconocida. Dale like si sentiste que este tiempo juntos valió la pena. Diego se dirigió directamente a encontrar a Sofía y la descubrió midiendo paredes con una cinta métrica, anotando meticulosamente todo en una libreta gastada. Usaba los mismos vaqueros de la reunión anterior, pero esta vez con una camiseta verde que realzaba sus ojos castaños. Había una mancha de polvo en su mejilla, evidencia de que realmente estaba explorando cada rincón del espacio, no solo haciendo una inspección superficial como habrían hecho otros profesionales. Empezando temprano, se acercó Diego, y en su voz había una calidez que no había estado presente en años. La respuesta de Sofía reveló una filosofía de trabajo que era completamente opuesta a todo lo que él conocía del mundo corporativo. Ya sabe cómo es. Cuanto más conoces un espacio, más ideas surgen. Era una mentalidad que priorizaba la comprensión profunda sobre la eficiencia rápida, que valoraba la conexión auténtica con el proyecto por encima de los plazos ajustados. Esta diferencia fundamental en sus enfoques estaba exponiendo una verdad oculta sobre cómo Diego había estado operando durante años. Él tomaba decisiones rápidas, basadas en análisis superficiales, mientras que Sofía se sumergía completamente en cada proyecto hasta entender su esencia. Era la diferencia entre alguien que construye para impresionar y alguien que construye para transformar vidas reales. El viaje emocional que Diego estaba experimentando en esos momentos matutinos era revolucionario, porque estaba redescubriendo el placer simple de la curiosidad intelectual. Ver a Sofía trabajar con esa dedicación meticulosa le recordaba por qué había elegido la arquitectura originalmente,
antes de que las responsabilidades empresariales lo convirtieran en alguien que aprobaba proyectos sin realmente entenderlos o amarlos. Lo que sucedió a continuación reveló una dimensión completamente nueva de la personalidad de Sofía que iba a impactar profundamente la mentalidad de Diego. «Este piso tiene un potencial increíble», dijo mientras caminaba hasta la ventana con una energía contagiosa. «La vista, la distribución natural de la luz, solo necesita alma». Entonces pronunció una frase que se quedaría grabada para siempre en la memoria de Diego. «Los lugares también tienen personalidad, ¿sabía? Este está pidiendo ser especial. Mire esa vista. Desde aquí se puede ver la Sierra de Guadarrama en un día claro». Esta revelación sobre cómo Sofía percibía los espacios era revolucionaria para alguien que había pasado décadas viendo los edificios únicamente como activos financieros. Para Diego, un piso era metros cuadrados multiplicados por precio por metro, ubicación estratégica, potencial de revalorización. Pero Sofía hablaba de los espacios como si fueran seres vivos con necesidades y deseos propios. Era una transformación conceptual que desafiaba todo su sistema de creencias empresariales. Lo que más lo sorprendió fue su propia reacción. En lugar de descartar esas palabras como romanticismo poco práctico, se encontró genuinamente intrigado por esa perspectiva. Por primera vez en años, se acercó a la ventana no para revisar el valor de la vista como factor inmobiliario, sino para realmente ver lo que Sofía estaba viendo. Y ahí estaba la Sierra de Guadarrama, majestuosa en la distancia, una vista que había ignorado completamente durante años de trabajar en ese edificio. Entonces Diego hizo algo que lo sorprendió incluso a él mismo. «¿Siempre has sido de Madrid?», preguntó, sorprendiéndose por su propia curiosidad genuina hacia la vida personal de alguien. Durante décadas había mantenido conversaciones estrictamente profesionales, evitando cualquier conexión personal que pudiera complicar las relaciones de trabajo. Pero había algo en Sofía que hacía que esas barreras se sintieran artificiales e innecesarias. «No, soy de Toledo», sonrió ella con una calidez que iluminó toda la habitación. «Llegué aquí hace 2 años para el máster y acabé quedándome. Madrid crece en ti, ¿verdad? Al principio asusta, pero después se convierte en casa». Esas palabras tocaron algo profundo en Diego, porque él había nacido en Madrid, pero había perdido completamente esa conexión emocional con su ciudad. Para él, Madrid se había convertido simplemente en el escenario de sus operaciones comerciales, no en un hogar. Lo que siguió fue aún más revelador sobre los bastidores de la personalidad de Sofía. «Mis padres tienen una pequeña constructora en Toledo, casas, pequeñas reformas. Así crecí entre ladrillos y planos». Rió con una nostalgia genuina que Diego envidiaba secretamente. Había una conexión orgánica entre su vida personal y su carrera que él había perdido hacía mucho tiempo. Pero entonces ella le devolvió la pregunta: «¿Y usted siempre quiso trabajar con inmuebles?». La pregunta lo pilló completamente desprevenido. Nadie le había preguntado sobre su vida personal desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado cómo responder. Durante años, las conversaciones sobre su pasado se limitaban a preguntas estratégicas de socios comerciales que querían entender su experiencia empresarial, pero nunca sus motivaciones personales o sus sueños originales. Esta simple pregunta estaba exponiendo una verdad oculta. Había construido una personalidad pública tan sólida que había enterrado por completo a la persona que había sido antes. El viaje emocional que Diego experimentó en ese momento fue intenso, porque se dio cuenta de que había estado viviendo como una versión editada de sí mismo durante tantos años que había olvidado la historia original. La pregunta de Sofía no era solo curiosidad profesional, era una invitación a reconectar con partes de su identidad que había sacrificado en el altar del éxito empresarial. La respuesta de Diego fue deliberadamente escueta,
Heredé la empresa de mis padres. Había perfeccionado esa frase durante años para cerrar cualquier conversación que se acercara demasiado a sus heridas emocionales. Pero lo que sucedió a continuación reveló una diferencia fundamental en la manera como Sofía se relacionaba con las personas. Debe haber sido difícil asumir todo tan joven, dijo con una compasión genuina que no tenía nada que ver con la falsa simpatía que Diego estaba acostumbrado a escuchar en reuniones corporativas. Esas palabras tocaron algo profundo, porque no había agenda oculta detrás de ellas. No había intención de conseguir información para usarla después, no había ese cálculo social que caracterizaba la mayoría de las interacciones en su mundo empresarial. Era simplemente empatía humana pura, algo que Diego había olvidado que existía. Sintió las defensas automáticas levantándose en su mente, esos muros protectores que había construido para evitar exactamente este tipo de vulnerabilidad, pero por alguna razón que no lograba entender, no las activó completamente. Esta decisión inconsciente de no cerrarse por completo iba a tener consecuencias que Diego no podía imaginar en ese momento. Por primera vez en años, había alguien frente a él que no estaba tratando de impresionarlo, manipularlo o conseguir algo de él. Sofía simplemente estaba siendo humana, y esa autenticidad estaba despertando partes de su personalidad que había mantenido dormidas durante décadas. Lo que siguió fue aún más revelador sobre la transformación que estaba experimentando. Necesitaré algunas informaciones técnicas, estructura, instalaciones, limitaciones del proyecto. ¿Tiene alguien que pueda ayudarme?, preguntó Sofía con naturalidad profesional. La respuesta de Diego salió antes de que pudiera filtrarla a través de sus protocolos empresariales habituales. Yo mismo puedo. Era la primera vez en mucho tiempo que quería involucrarse personalmente en un proyecto, no solo supervisarlo desde la distancia de su oficina ejecutiva. Esta decisión espontánea estaba exponiendo una verdad oculta sobre cómo había estado operando durante años. Se había convertido en un CEO que aprobaba proyectos sin realmente entenderlos, que delegaba todo el trabajo creativo mientras él se enfocaba únicamente en los aspectos financieros. Pero ahí estaba, ofreciéndose voluntariamente a sumergirse en los detalles técnicos de arquitectura, algo que no había hecho desde sus días de estudiante. Lo que sucedió durante esa mañana de trabajo conjunto fue una revelación para ambos. Pasaron horas revisando planos originales, discutiendo posibilidades estructurales, analizando flujos de circulación. Sofía hacía preguntas inteligentes que lo obligaban a pensar de maneras que había olvidado. Ofrecía soluciones creativas que desafiaban conceptos que él consideraba inmutables. Por primera vez en años, Diego se encontró genuinamente estimulado intelectualmente por una conversación de trabajo. El impacto psicológico de esta experiencia era profundo porque Diego redescubrió el placer de la colaboración real. Durante décadas había estado rodeado de personas que simplemente concordaban con todo lo que él decía, que validaban sus ideas sin cuestionarlas, que lo trataban como una autoridad incuestionable. Pero Sofía lo trataba como un colega, como alguien con quien podía intercambiar ideas de igual a igual, y esa dinámica estaba despertando una energía creativa que él pensaba que había perdido para siempre. Durante una pausa para el café, sucedió algo que iba a cambiar para siempre la percepción que Diego tenía de sí mismo. Sofía comentó con una casualidad que era devastadoramente honesta. Usted es bastante diferente de lo que esperaba. Diego sintió curiosidad y algo de aprensión al preguntar, ¿cómo así? La respuesta de Sofía reveló una verdad oculta sobre su reputación que él había ignorado completamente. Las personas hablan mucho de usted en los círculos de arquitectura. Dicen que es intimidante, frío, pero parece genuinamente interesado en el proyecto. Es raro.
Esta revelación era como recibir un informe sobre su propia personalidad desde una perspectiva externa que nunca había considerado. Durante años, Diego había construido su identidad profesional como un escudo protector, pero no se había dado cuenta del impacto real que esa máscara tenía en las personas que lo rodeaban. La industria entera lo veía como alguien intimidante y frío, pero ahí estaba Sofía, sorprendida de descubrir que había algo humano detrás de esa reputación. Tal vez no sea como la mayoría de los empresarios, respondió Diego, intentando mantener cierta distancia emocional de la conversación. Pero Sofía no iba a permitir que se escondiera detrás de generalidades. Tal vez no, respondió con esa honestidad brutal que la caracterizaba. O tal vez solo haya olvidado quién realmente es detrás de todos esos trajes caros y reuniones formales. La observación lo golpeó como un puñetazo directo al estómago, porque tocaba exactamente la herida que él había estado evitando durante años. Esas palabras desencadenaron una cascada de pensamientos que Diego no estaba preparado para manejar. Era como si Sofía hubiera puesto un espejo frente a él y le hubiera mostrado la distancia abismal entre quien había sido originalmente y en quien se había convertido. La transformación había sido tan gradual que él mismo no se había dado cuenta de cuándo había dejado de ser Diego para convertirse únicamente en el señor Mendoza, una persona cuya única función era intimidar y tomar decisiones financieras. El impacto psicológico de esa revelación fue tan intenso que Diego hizo lo que había perfeccionado durante años. Huyó emocionalmente. Se levantó abruptamente y pronunció la excusa que había usado miles de veces. Tengo que volver a las reuniones. Sofía no pareció ofendida por la salida abrupta, lo que de alguna manera hizo que su huida se sintiera aún más patética. Era como si ella hubiera visto a través de su mecanismo de defensa y lo hubiera aceptado con una compasión que él no merecía. En el ascensor, Diego experimentó uno de los momentos más perturbadores de autoconciencia de su vida. Se miró en el espejo pulido y vio exactamente lo que Sofía había descrito. Traje de 3.000 euros, corbata de seda italiana, cabello perfectamente peinado. Todo perfecto, todo caro, todo completamente vacío de personalidad auténtica. La pregunta que surgió en su mente era devastadora. ¿Cuándo se había convertido en esa persona? ¿En qué momento había cambiado su alma por un uniforme corporativo? Esta crisis de identidad que estaba experimentando era el resultado directo de años de decisiones pequeñas pero constantes que lo habían alejado de su esencia original. Cada vez que había elegido la eficiencia sobre la empatía, cada vez que había priorizado la imagen profesional sobre la conexión humana, cada vez que había usado su poder para mantener distancia en lugar de construir relaciones, había dado un paso más hacia convertirse en alguien que él mismo no reconocía. La semana que siguió a esa confrontación emocional en el ascensor fue reveladora para Diego de maneras que no esperaba. El viernes, Sofía envió el informe que había prometido. 20 páginas de análisis detallado, propuestas innovadoras y una visión que transformaría completamente ese piso corporativo en algo único. Diego lo leyó 2 veces, impresionado no solo con la profundidad del trabajo, sino con algo mucho más perturbador. Cada página reflejaba exactamente el tipo de pensamiento que él había perdido durante años. El documento no era solo un plan arquitectónico, era un manifiesto sobre cómo los espacios pueden impactar la vida humana de maneras profundas y medibles. Sofía había incluido estudios sobre productividad, análisis de bienestar emocional, proyecciones de satisfacción laboral. Era el tipo de trabajo integral que Diego solía hacer cuando era estudiante, cuando aún creía que la arquitectura podía cambiar el mundo.
Ver esa pasión y esa meticulosidad en el trabajo de otra persona era como observar una versión perdida de sí mismo. La segunda semana de trabajo comenzó con lluvia torrencial, y Diego llegó a la oficina más temprano que lo habitual. Había algo en la atmósfera de esa mañana que parecía propicia para conversaciones profundas, como si la ciudad entera estuviera lavando sus secretos. Cuando Sofía llegó empapada, con el paraguas completamente destrozado por el viento y sus cabellos rizados sueltos, gotas de lluvia escurriendo por su rostro, Diego experimentó algo que no había sentido en años: el impulso protector hacia otra persona. Había algo vulnerable y auténtico en verla así, sin el control perfecto que caracterizaba a todas las personas en su mundo corporativo. Era honestidad, en estado puro, y esa autenticidad estaba despertando en Diego una necesidad de reciprocidad emocional que había estado reprimiendo durante décadas. Por primera vez desde la muerte de sus padres, sintió el deseo genuino de abrirse a alguien, de compartir las verdades que había mantenido enterradas bajo capas de éxito empresarial. La conversación que siguió se convirtió en el momento más vulnerable que Diego había experimentado en años. Sin planificarlo, sin estrategia alguna, se encontró contándole a Sofía la historia que nunca compartía con nadie. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando tenía 26 años. Estaba en el último año de la facultad, planeando ser arquitecto. De una hora para otra tenía 300 empleados dependiendo de mí, decenas de proyectos en marcha, deudas que ni sabía que existían. Las palabras salían como si hubieran estado esperando años para ser pronunciadas. Era la primera vez que verbalizaba no solo los hechos, sino el impacto emocional devastador de esa transformación forzada. La revelación más dolorosa era admitir que había tenido que enterrar sus sueños originales para convertirse en alguien que nunca había planeado ser. El joven que quería diseñar espacios hermosos había tenido que transformarse en el empresario frío que solo pensaba en números y eficiencia. Esta confesión estaba exponando una verdad fundamental sobre cómo las tragedias pueden alterar completamente el curso de una vida, pero también sobre cómo las decisiones que tomamos para sobrevivir emocionalmente pueden convertirse en prisiones que construimos nosotros mismos. Diego había usado el dolor como combustible para el éxito, pero en el proceso había sacrificado su alma. La respuesta de Sofía a esa confesión devastadora reveló una dimensión de la empatía humana que Diego había olvidado que existía. No hubo palabras vacías de consuelo, no hubo esa compasión performativa que había aprendido a odiar en el mundo corporativo. Simplemente hubo presencia genuina, una comprensión silenciosa que comunicaba más que cualquier discurso motivacional. Era como si ella hubiera entendido intuitivamente que lo que Diego necesitaba no era que alguien le dijera que todo estaba bien, sino que alguien reconociera el peso real de lo que había sacrificado. Durante las semanas siguientes, algo fundamental cambió entre ellos. Las reuniones sobre el proyecto se volvieron más largas. Las conversaciones derivaban hacia tópicos personales con una frecuencia creciente que ninguno de los dos parecía controlar conscientemente. Era como si esa primera confesión hubiera abierto una compuerta emocional que ya no podían cerrar. Diego se encontró compartiendo detalles sobre su vida que no había mencionado a nadie en años, y Sofía respondía con una honestidad que era tanto refrescante como perturbadora. La revelación más inesperada llegó una tarde mientras trabajaban solos en el proyecto. En medio de una conversación sobre espacios íntimos y vulnerabilidad arquitectónica, Sofía le confesó algo que lo dejó completamente descolocado. Era virgen. La manera como lo dijo, sin dramatismo ni vergüenza, simplemente como un hecho más sobre su vida, reveló una perspectiva sobre la intimidad que era completamente diferente a todo lo que Diego conocía. En su mundo,
Las relaciones eran transacciones calculadas, conexiones estratégicas que servían propósitos específicos. Pero aquí estaba alguien que había preservado algo puro en un mundo que él percibía como completamente corrompido. Esta revelación desencadenó una transformación en la dinámica entre ellos que era tan sutil como poderosa. Diego comenzó a verla no solo como una profesional brillante, sino como alguien que representaba una autenticidad que él había perdido hacía mucho tiempo. La tensión que se desarrolló entre ellos durante las siguientes semanas era casi palpable, cargada de una electricidad emocional que ninguno de los dos sabía cómo manejar. El momento decisivo llegó una tarde cuando estaban revisando los planos finales. Diego sentía su corazón latir más fuerte de lo normal. Todas las defensas que había construido cuidadosamente durante años, desmoronándose ante la honestidad brutal y la proximidad física de Sofía. La atracción no era solo física, era una conexión profunda con alguien que había visto sus vulnerabilidades más profundas y no había huido corriendo. «No entiendes las consecuencias de involucrarte conmigo», murmuró Diego, sus últimas defensas activándose automáticamente. Era su advertencia habitual, la manera de proteger tanto a otros como a sí mismo de la complejidad emocional que las relaciones reales implicaban. Pero en lugar de retroceder o pedir explicaciones, Sofía hizo algo que cambió para siempre el curso de ambas vidas. Eliminó la distancia final entre ellos y lo besó. Ese beso fue la culminación de semanas de tensión emocional acumulada, pero también fue el inicio de algo completamente nuevo para Diego. Los días siguientes desarrollaron un lenguaje propio, hecho de miradas prolongadas, conversaciones que se extendían mucho más allá de lo profesionalmente necesario y pequeños gestos que solo ellos entendían. No oficializaron nada. No pusieron etiquetas a lo que estaba sucediendo, pero había una intimidad creciente que transformaba cada interacción en algo cargado de significado. Lo que sucedió cuando la reforma se completó superó todas las expectativas que Diego había tenido sobre el impacto real que un proyecto arquitectónico podía generar. Fue un éxito rotundo que trascendió los límites tradicionales del mundo corporativo. La revista Arquitectura y Construcción dedicó 2 páginas completas a un reportaje sobre proyectos corporativos innovadores en Madrid, y el trabajo de Sofía ocupó el lugar central. Pero lo más revelador no fueron los elogios de la prensa especializada, sino la transformación que Diego observaba diariamente en sus propios empleados. Las personas trabajaban de manera diferente en ese espacio renovado. Había más colaboración, espontánea, menos estrés visible, una energía general que Diego nunca había experimentado en sus oficinas. Era la evidencia tangible de que Sofía tenía razón desde el principio. Los espacios realmente podían humanizar el trabajo, y esa humanización se traducía en resultados que iban mucho más allá de los números en una hoja de cálculo. La verdad oculta que se reveló durante esos meses era que Diego había estado subestimando completamente el potencial transformador de la arquitectura conscientemente aplicada. Un año después, en la ceremonia de premios de arquitectura corporativa de Madrid, celebrada en el Hotel Villa Magna, Sofía ganó 3 premios: innovación, sostenibilidad e impacto social. Diego la observó subir al escenario 3 veces esa noche, y cada vez sentía una mezcla de orgullo y algo mucho más profundo que tardó en reconocer como amor auténtico. No era la atracción superficial que había conocido en relaciones anteriores. Era una admiración genuina por alguien que había demostrado que era posible cambiar el mundo de maneras concretas y medibles.
Esa noche, mientras caminaban por el retiro bajo las luces suaves que iluminaban los senderos, Diego tomó la decisión más importante de su vida. Se arrodilló y le propuso matrimonio a Sofía, no porque fuera lo esperado después de meses de relación, sino porque había descubierto que quería construir algo permanente con alguien que compartía su visión renovada sobre lo que realmente importaba en la vida. La propuesta no fue grandiosa ni calculada para impresionar, fue simplemente honesta. Se casaron en una ceremonia íntima en el piso 23 reformado, exactamente donde todo había comenzado. Era un simbolismo perfecto. Estaban celebrando su unión en el espacio que representaba la transformación de ambos, el lugar donde Diego había redescubierto su humanidad y donde Sofía había demostrado que sus ideales podían materializarse en resultados concretos. Para entonces, Sofía había creado una división de arquitectura humanizada dentro de la empresa que prosperaba más allá de todas las proyecciones. Hablaban de expandir a otras ciudades españolas, de tener hijos que crecerían aprendiendo sobre arquitectura y vida de manera integrada. Pero la revelación más impactante estaba aún por llegar. 2 años después de la boda, durante una revisita sentimental al primer proyecto, Diego descubrió algo que cambiaría para siempre su comprensión de toda su historia juntos. Encontró una carta sellada que Sofía había escondido en la pared durante la reforma original como una cápsula del tiempo emocional. Al abrirla, se enfrentó a una confesión que reescribió completamente la narrativa de su encuentro. Sofía había investigado exhaustivamente sobre él antes de la entrevista, no por ambición profesional, sino porque había visto su foto en una revista de negocios y se había enamorado perdidamente de él a primera vista. Había estudiado arquitectura corporativa específicamente para poder trabajar con él. Todo había sido un plan elaborado por amor, no por casualidad. Cada pregunta que le había hecho, cada desafío intelectual, cada momento de autenticidad aparentemente espontánea, había sido cuidadosamente orquestado por alguien que había decidido que valía la pena luchar por un amor que aún no existía. Diego leyó la carta 2 veces, procesando la magnitud de lo que significaba. Esta mujer había reescrito su carrera profesional entera por la posibilidad de conocerlo. Había invertido años de su vida preparándose para un encuentro que él creía completamente fortuito. Era una demostración de determinación y fe en el amor que desafiaba todo lo que él creía sobre las relaciones humanas. Cuando la encontró esa tarde y le mostró la carta, Sofía sonrió con esa honestidad que lo había conquistado desde el primer día. ¿Estás molesto?, preguntó ella con curiosidad genuina. Diego la miró. Reflexionó sobre todo el viaje que habían recorrido juntos, desde ese primer encuentro hasta convertirse en socios de vida y trabajo, y sonrió. «Fue la mejor emboscada de mi vida», le dijo, «porque a veces el amor verdadero no llega por casualidad, sino que se construye con la determinación de alguien que decide que vale la pena arriesgarlo todo por una conexión que aún no existe. Si llegaste hasta aquí, es porque reconoces que las mejores historias son las que nos muestran que la transformación real es posible, que detrás de cada máscara corporativa hay una persona esperando ser redescubierta. Estas son las historias que comparto aquí, porque creo que todos necesitamos recordar que la autenticidad siempre gana al final. Si este contenido resonó contigo, suscríbete para más historias que te ayuden a ver la vida desde perspectivas que quizás no habías considerado. Escribe